Buenas, vamos a hablar hoy de un tema muy especial que creo que todos nos hemos hecho la misma pregunta en el transcurrir del tiempo. Y es que, ¿quiénes somos nosotros delante de Dios? ¿Qué valor tenemos? Creo que esa pregunta todos nos las hemos hecho en el transcurrir del tiempo, cuando nosotros empezamos y en tiempos de dificultad, miramos a ver si es que realmente tenemos un valor de importancia en la presencia de Dios, porque llegarán dudas, a todos nos llegará duda en el cual nos haremos esa misma pregunta. Y creo que hoy en día este tema no solamente va enfocado para los jóvenes, sino para todos aquellos que en algún momento y que pasarán también van a hacerse esa misma pregunta. ¿Qué valor tengo si es que realmente soy tan importante de Dios? ¿Qué dice la palabra acerca de esa pregunta, de ese interrogante que en ocasiones hace mucho daño? Nosotros tenemos que tener esa confianza plena de que la palabra es certera cuando dice que nosotros somos importantes para Dios, que nosotros sí valemos lo que la Biblia dice delante de Dios y no lo que el mundo nos quiere decir, que nosotros somos algo, como decirlo así, desechables, o que no importamos o no le importamos a Dios. Y cuando nosotros entendamos realmente que somos importantes para Él, vamos a despejar muchas dudas. Y a través de la palabra vamos a ir viendo lo importante que eres tú para Dios, lo importante que soy yo para Dios, lo importante que somos para Él. Entonces, en este transcurrir vamos a ir descubriendo paso a paso, poco a poco, muchas cositas en el cual de verdad Dios sí se interesa en ti, sí se interesa en mí. Y ese es el tema que vamos a ver hoy. ¿Cuán valioso soy yo para Dios? Porque en Dios tenemos identidad. ¿Por qué es tan importante saber quiénes somos? Lo primero es saber que nuestra identidad viene de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, dice Génesis 1:27. No somos un accidente, fuimos creados con propósito y nos ayuda a entender precisamente ese propósito, a entenderlo, para qué estoy aquí. Dios nos creó para tener una relación con Él. Somos hechura suya, dice Efesios 2:10. Y nos enseña que somos hijos de Él, Juan 1:12. También nos enseña que somos linajes escogidos, como dice Primera de Pedro 2:9. Entonces la Biblia habla de la importancia que somos delante de Dios, y a través de la palabra podemos entender que nosotros sí tenemos identidad, que desde el principio Dios nos colocó su sello, y es allí cuando viene esa lucha mental y entre el reino de los cielos con las influencias que hay en este mundo que quieren desviar esa importancia en la cual nosotros tenemos delante de Dios, que es la identidad. Dios desde el inicio nos dio identidad. Dios desde el inicio nos dio carácter. Dios desde el inicio nos ha dado ese sentido de pertenencia, que le pertenecemos a Él. Pero sabemos que la corriente del mundo nos va a dar otra información, nos va a querer llevar por otro camino, a desviarnos del propósito, a que nosotros perdamos la identidad en Dios y así nosotros poder llegar a ese punto de cuestionar nuestra fe. ¿Qué tan importante soy para Dios? Pero la Biblia nos dice que desde el inicio, el mismo Creador nos dio esa importancia. El mismo Creador nos colocó su sello en el cual le pertenecemos a Él. Y cuando nosotros podemos ver a través de la luz lo importante que somos para Dios, y en el cual por un propósito mayor Él nos creó, que es para alabar y glorificar a Dios, y que no solamente seamos criaturas, sino que seamos hijos de Dios, allí podemos entender de que nosotros fuimos llamados, fuimos creados con un propósito y no fuimos hechos al azar. Dios mismo nos creó con propósito. Es allí cuando el maligno quiere darle a la juventud, darle a este mundo una identidad falsa en la cual Dios no la ha dado
o a sembrar esa duda en el cual nos llegamos a preguntar si es que somos tan importantes o no somos importantes en Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que llegar a entender lo importante que somos delante de Dios. Pero para poder yo darme cuenta de esto, yo tengo que ir a la palabra, leer la palabra, escudriñar la palabra para que nosotros podamos entender cuál es el plan que Dios tiene desde el inicio, porque Dios no improvisa. Desde el inicio, Dios ha tenido un plan con el ser humano, contigo, conmigo y más hoy en día. En mis tiempos no había tanta diversidad para yo poder, o nosotros de mi época, poder mirar tantas cosas como existe hoy en día las redes sociales. Veíamos la televisión o veía la televisión y siempre decía, no, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero ser como ese actor. Pero al transcurrir del tiempo, iba entendiendo de que ese estereotipo que en el cual yo me imaginé que iba a ser, no era mi persona. ¿Por qué? Porque el sistema siempre va a querer que nosotros seamos otra persona, que no tengamos esa identidad que Dios realmente nos dio. Y a medida que va pasando, nosotros como que vamos cambiando de estereotipos y queremos ser otro y otro. Y a medida que va pasando el tiempo, también vamos perdiendo nuestra propia identidad, al punto de llegar a cuestionarnos, ¿quién soy yo? ¿De verdad le intereso a Dios? Y allí es donde sale la palabra. Mientras nosotros la escudriñemos, vamos a entender de que el enemigo sí va a querer que nosotros nos desviemos de este propósito en el cual Dios nos creó, que es tener identidad en Dios, tener esa identidad, ese sello que Dios desde el inicio lo creó, nos los puso, porque Él no improvisa. Usted y yo tenemos identidad en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este versículo nos enseña que cuando una persona pone su fe en Cristo, su vida cambia y no cambia media, cambia completamente toda. Su pasado de pecado, culpa, falta de identidad quedan atrás y comienza una vida nueva guiada por el Espíritu de Dios. Allí podemos entender de que si nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús, podemos llevar una identidad plena, segura y certera de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros no leemos las Escrituras, no vamos a darnos cuenta qué es lo que somos, por qué fuimos llamados, quiénes somos en Dios. Y allí entra ese propósito. ¿Y cuál es uno de los propósitos para yo poder entender mi identidad? Es escudriñar las Escrituras. Cuando usted y yo podemos mirar a través de la palabra, que la palabra nos identifica en el cual nosotros sí tenemos y nos certifica que sí tenemos esa seguridad, esa identidad en Cristo, no hay poder en el cual nos pueda hacer dudar de lo que dice Dios a través de su palabra. Usted y yo tenemos identidad. Aquellos que viven en tinieblas es imposible de que puedan ver cuál es la identidad. Entenderán y entrarán en confusión diciendo que todos somos hijos de Dios, pero usted y yo sabemos que todos no somos hijos de Dios. Y cuando usted empieza a leer las Escrituras y mira en Juan 1:12 que a todos aquellos que le creyeron les llamó, les dio la potestad de ser hijos de Dios, usted va a entender a través de la palabra y por medio del Espíritu Santo le va a dar a entender de que usted es hijo de Dios, que usted tiene identidad. Cuando usted es registrado y su padre va a la notaría, a la registraduría y le coloca su apellido, lo denuncia, usted tiene identidad, que usted tiene un nombre, tiene una fecha de nacimiento, tiene un padre y tiene una madre. Usted en Dios tiene identidad. Usted es criatura nueva, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en el momento que yo hago eso, automáticamente viene Juan 1:12 y dice, es que ustedes son hijos míos, dice Dios. Tú y yo tenemos identidad. El mundo está bajo ataque, bajo el sistema del maligno y claro que él no va a querer que nosotros tengamos identidad. Él sabe que tenemos identidad, pero va a hacer todo lo posible para que nosotros dudemos de ella, para que nosotros entremos en confusión y podamos tomar ese camino en el cual no honremos
no honremos lo que Dios ya hizo con nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con nosotros? Enviar a su Hijo para que muriera por nosotros y a través de allí darnos esa identidad y que nosotros podamos caminar en pos de Él. Pero el maligno no va a querer eso. Él va a querer que nosotros nos desviemos de ese propósito. Y es cuando allí nosotros tenemos que entrar en la palabra, orar, meditar en ella y poder entender de que Dios nos ha dado ese sentido de pertenencia en el cual usted y yo somos hijos. No dude de que usted sea hijo de Dios. Dudas vendrán, podemos dudar, pero tener la certeza y la confianza de que su palabra es viva y eficaz y es verdad, y que su palabra no miente, y que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando usted y yo entendamos la importancia de mi vida, de su vida, lo que Dios tuvo que hacer, desprenderse de su hijo, enviarlo al mundo para que muriese por ti y por mí, cuando nosotros entendamos eso, vamos a poder sentir en nuestro corazón y el Espíritu nos va a rearguir y darnos a entender de que nosotros somos importantes para nuestro Dios. ¿Cómo vivir con todas estas presiones ya mencionadas? ¿Cómo hacer la voluntad de nuestro Padre? He aquí algunos pasos que ya mencionamos, pero lo vamos a retomar, y es oración, comunidad cristiana, lectura bíblica. La oración es importante para nosotros poder entender nuestra identidad. La oración es el mecanismo en el cual Dios nos ha permitido esa comunicación directa de Dios, ese hablar con Él, tener esa certeza de que Dios nos está escuchando y que la oración no se va a convertir en un monólogo. Dios nos va a responder, vamos a interactuar con Dios para que nosotros podamos entender de que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo se tienen que doblegar ante un Dios que sí existe y que nos dio propósito. Una de esas herramientas tan importantes es la oración. Es imposible decir tengo identidad, pero no tengo esa relación con aquel que me dio la identidad. Entonces nosotros tenemos que tener esa clara respuesta en la cual por medio de la oración Dios nos la va a dar a través de su palabra. Otro paso muy importante a nosotros poder ayudarnos a despejar ciertas dudas es saber uno reunirse o tener amigos, comunidades cristianas en el cual nos puedan ayudar en el proceder del caminar de cada uno de nosotros. Poder preguntarle a otras personas que lleven mucho más tiempo que nosotros o que no, con tal que pertenezcan al cuerpo de Cristo, esos amigos que te puedan ayudar a buscar más de Dios, no amigos que te alejen de Dios. Buscar esa comunidad en el cual podamos nosotros sentirnos en familia en Cristo Jesús. Y cuando nosotros sentamos a través de la palabra, que ya tocamos el primer punto, que es la oración, hagamos eso y nos reunamos también, porque la Biblia también nos enseña que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Y cuando nosotros nos reunamos con esas personas, podamos hacer ayuno, oración, vigilia, hablar, interactuar con ellos, nosotros vamos a ir conociendo mucho más del propósito de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros podamos entender todas estas cosas, vamos a poder de verdad despejar ciertas dudas o esa duda que a todos nos ha llegado. Repito, a todos nos ha llegado. Y precisamente esa duda llega no en tiempo de felicidad. Esas dudas llegan siempre cuando nosotros tenemos ciertos problemitas, cuando nosotros vemos que las cosas no nos salen bien, cuando llegan esos problemas y uno dice, pero es que antes de venir a los pies de Cristo, no me pasaba estas cosas y ahora me pasa de todo. Déjeme decirle que Jesús en ninguna parte le prometió a nadie, si lo seguían, la vida iba a ser color de rosa. Tenemos una esperanza en Él, sí. Tenemos una esperanza que va a ser muy gloriosa. Pero mientras llegue esa esperanza, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a ser probados. Cuando nosotros, usted y yo, entendamos y podamos pasar esas pruebas,
su carácter va a ser transformado. Y es imposible que una persona con carácter haga que su identidad u otra persona le cambie su identidad. Hoy en día tenemos muchos factores en el cual los jóvenes, la humanidad está tratando de ser otra persona. Las redes sociales no son las mismas de hace 10, 15, 20 años. Hoy en día el mundo te exige más. Hoy en día hay un nuevo challenge, hoy en día hay un nuevo reto y todo el mundo va en pos de esa corriente. Y sabemos que el maligno tiene, por decirlo así, la autorización para poder contaminar muchas cosas aquí en este mundo, porque este mundo está bajo la influencia del maligno. Pero nosotros tenemos que entender que hoy en día uno de los principales factores que el Satanás está utilizando para desviar y quitarle o desviarle la identidad a los hijos de Dios, a la juventud, hoy en día es a través de las redes sociales. Hoy en día todo mundo quiere ser como fue la otra persona. Hoy en día nadie quiere trabajar porque haciendo esto es más fácil. Hoy en día yo quiero hacer lo otro porque siempre vamos buscando la vía más corta para poder llegar a la meta. Nadie quiere estar bajo un proceso. Y mientras nosotros hagamos eso, no vamos a poder saber cuál es la identidad de nosotros en Jesús. Cuál es la identidad que Dios nos dio. Cuál es el propósito en el cual tenemos en Dios, en la cual Él nos creó. Porque no nos creó al azar. Él nos creó con un propósito. Usted y yo tenemos propósito aquí en la tierra. No es solamente ver pasar el tiempo. Tenemos un propósito. Y uno de ellos también es hablarle a otras personas del evangelio, que su palabra sea llevada a través de otros medios e incluso de las redes sociales. Pero hoy en día las redes sociales están atrapando demasiado a la juventud y haciéndolos desviar del propósito en el cual Dios tiene para ellos. El mundo te ofrece algo distinto a Dios, a lo que Él quiere para ti. Hoy permanecemos más en las redes sociales que con Dios. Eso nos aleja de nuestro Creador. Una de las grandes mentiras que el sistema hoy en día nos da y es que dice, eres lo que logras. Cuántos likes tiene, cuántos seguidores tienes. Esa es la etiqueta que el mundo te da. El mundo te ofrece algo distinto a Dios, a lo que Él quiere para ti. Hoy permanecemos más en las redes sociales que con Dios. Eso nos aleja de nuestro Creador. Una mentira grande es que el sistema nos dice, eres lo que tú logras. Si tienes miles de likes, seguidores, eres visible para el sistema. Ser quien tú quieras, te dice el mundo, generando confusión, falsa identidad. Pero Dios no te mira por tus logros, Dios te mira por tu corazón. Los placeres que el mundo te da. Métete al mundo de las redes sociales, puedes volverte viral. Y me da tristeza lo que voy a decir ahorita, y es que muchos he visto en las redes sociales, en TikTok, Facebook, que iniciaron con algo muy bonito, que es la palabra. Pero puedo decirlo certeramente, y es que se han ido más por los likes, por la monetización, por estas cosas que no está mal. Pero déjenme decirle que donde está el tesoro, ahí estará nuestro corazón. Dios sabe si tú lo estás haciendo por monetizar, porque eso es una forma de ganar dinero, o lo estás haciendo simplemente por llevar la palabra, por cumplir la palabra. Y muchas veces han iniciado con la palabra y han terminado en otras cosas, que de las otras cosas no está mal. Vender productos, pero ya no se escucha hablar de la palabra a esas personas que iniciaron con ello. Entonces cambiaron su identidad por monetizar o por hacer muchas cosas. Pero el sistema eso es lo que quiere. No te va a ofrecer directamente unos cuernos, no. Te va a decir, bueno, te damos este beneficio, esto y eso. Y poco a poco te va a ir sacando de la identidad que Dios quiere, con el propósito que Dios te llamó. Posiblemente Dios te llamó a que abrieras una cuenta de TikTok y ahorita tiene 1000 seguidores y puedes hacer live. Y el propósito era para que tú a través de ella llevara la palabra. Pero en el transcurrir del tiempo, ¿qué pasó? Que te desviaste del propósito. Y el desviarnos del propósito es no tener carácter. Es ir perdiendo nuestra identidad. Cuando nosotros perdemos esa identidad, es difícil de que nosotros podamos saber quiénes somos en Dios, cuál es nuestro propósito, cuál es el fin, con el fin de que Dios nos creó.
Tú y yo, vuelvo y repito, fuimos creados con ese propósito. Tú y yo fuimos creados no al azar. Dios nos llamó de tinieblas a luz, admirable para que nosotros pudiéramos hacer su voluntad, no la voluntad del sistema. La voluntad del sistema se ve muy bonita, la voluntad del sistema se ve muy comprometedora, pero no es la que te va a llevar al cielo. Siempre la voluntad de Dios no es color de rosa. La misma Biblia nos dice que el camino angosto, lleno de piedras, de tropezones, de caídas, de levantadas, de raspones, es la que te va a llevar a la gloria. Pero la puerta ancha al inicio, que todo se ve color de rosa, al final va a ser un final de destrucción. Entonces a veces nos dejamos guiar por los placeres del mundo sin saber que lo que nos está esperando es muerte. Entonces, estos factores que hoy en día se ven como las redes sociales, las malas amistades, el no orar, el no congregarse, el no estar con personas de la misma comunidad, de nuestra misma fe, nos van a ir alejando un poco más de Dios. No estoy diciendo que usted no utilice red social, pero sea coherente con lo que cree, piensa, dice, para que usted no pierda su propia identidad. Si usted utiliza las redes sociales, utilícela con propósito, así como usted fue llamado, con propósito. Utilícela para que el enemigo no tenga esa cabida en su vida y lo desvíe del plan de nuestro Dios. El mundo está bajo una influencia contraria a Dios. La Biblia enseña que el sistema del mundo, valores, filosofías, culturas, están influenciadas por el enemigo. Sabemos que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Podemos verlo en 1 de Juan 5:19. Y el plan del enemigo es desviar al hombre de su propósito. La juventud es un blanco clave para el enemigo. Entretenimiento cargado de inmoralidad, redes sociales promoviendo vanidad, rebeldía, confusión de identidad, presión social para encajar. También lo podemos ver en Eclesiastés 12:1. Cuando nosotros vemos todas esas cosas que nos pasan o que vemos alrededor de lo que está pasando en el mundo, podemos mirar hacia atrás y decir de dónde Dios nos sacó. Y podemos ver qué gran misericordia Dios tuvo con cada uno de nosotros y podemos estar hoy en día y ver con claridad, porque los que están sumergidos en esta influencia del maligno no van a ver con claridad. Es más, van a justificarlo. Y si tú le hablas que hay que buscar de Dios o que eso les va a hacer daño, ellos salen a defender ese propósito porque ya están bajo la influencia del maligno. Pero nosotros que somos sal, nosotros que somos luz y sabemos cuál es el propósito en el cual Dios nos creó, que tienes clara cuál es tu identidad, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, no a unirnos a las tinieblas, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, como está pasando hoy en día en las redes sociales. Me es difícil creer o compartir o no sé cómo decirlo, ver en las redes sociales personas que sirven en los domingos en la iglesia, pero su contenido es basura, literalmente es basura para lo que ellos creen, para el Dios que entre comillas ellos están siguiendo, porque no edifica, lo que publican no edifica, es más, divide, ya sea de política, sea de fútbol, sea de experiencias vividas, sea de mi trabajo, sea, lo que tú publicas divide y eso no está bien. Si tú vas a la iglesia, crees en Dios, sabes que tienes una identidad, sabes de dónde Dios te sacó y sabes cuál es el propósito en el cual fuimos llamados, tú no puedes estar desperdiciando el tiempo en pendejadas, disculpe la palabra, publicando bobadas, publicando cosas que no edifican. Cuando tú y yo entendemos que el tiempo que nosotros tenemos es corto, literalmente, en no saber qué nos espera mañana, porque hoy puede estar tú o yo haciendo cualquier cosa, estamos aquí haciendo algo, pero a mí nadie me asegura que yo el día de mañana yo voy a estar vivo. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios en las redes sociales, con nuestros amigos, en el trabajo, en mi familia, en mi casa, en la iglesia, yo tengo que ser coherente con lo que yo creo. Yo no puedo ir a donde mis amigos después de ir a haber alabado a Dios en el culto
e ir donde mis amigos y estar hablando o metiéndome en los temas que no glorifican a Dios en medio de mis amistades. En la iglesia soy una persona y en el trabajo soy otra. O que empecé a ir el domingo a la iglesia a leer la palabra, pero en las redes sociales publicas cosas que no, de verdad, no edifican a nadie. No edifican a nadie, ni a ti mismo te edifica. Nosotros tenemos que ser coherentes. Tenemos que llevar esa luz, ser luz en medio de las tinieblas, ser sal para este mundo que está bajo la influencia del maligno. Que no el maligno se gane a los que están en luz, sino que nosotros podamos ser luz para los que están en oscuridad, para aquellos que necesitan de verdad de Dios, para aquellos que de una u otra manera se dejaron influenciar y que les es difícil salir solos, porque es difícil salir solo. Pero la Biblia también nos enseña que Jesús dice, déjame a mí que yo llevo tus cargas y pon la mía que es más liviana. Nosotros tenemos que ser luz para los demás. No podemos sembrar confusión, no podemos estar publicando cosas o hablando cosas que no glorifican a Dios. No estoy diciendo que todo lo que vamos a hablar sea cristocéntrico, que sea siempre la Biblia, no, sino que nuestros hechos también hablen conforme a nuestra creencia, que nuestros labios impartan vida, no dividan. Nuestra boca glorifique a Dios en todo lo que nosotros hagamos, nuestras manos, nuestro ser, todo lo que publiquemos, haya un mensaje. Usted no sabe cuán importante es un mensaje que usted coloque, que otra persona que esté pasando en una situación mal y pueda ver un mensaje de Dios allí y Dios, el Espíritu Santo, pueda transformar a esa persona por medio de un mensaje que tú colocaste. Entonces, no subestimemos lo que nosotros publiquemos. Tratemos de ser coherentes y publicar cosas, hablar cosas, ser conforme a lo que nosotros creemos que es en Dios. Y antes de terminar, me gustaría darte algunos pasos en el cual van a ser de ayuda de verdad. Y es leer la palabra, memorizar versículos, ora honestamente, dile a Dios cómo te sientes. Busca amigos que te ayuden a buscar de Dios. Sé tú, cree quién eres en Dios. Hoy quiero decirte que tú no eres un accidente. Tu identidad está en Dios y no en los placeres de este mundo. Romanos 8:16 nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No te dejes influenciar por cosas que te van a alejar de Dios. Ese sistema, vuelvo y repito, todos sabemos que está bajo el maligno, pero trata de hacer lo posible de acercarte más a Dios, de congregarte, de buscar amistades que te ayuden, de buscar personalmente la presencia de Dios. Tú tienes una identidad clara porque Dios así lo dispuso en su palabra. Desde el primer día que nos creó y antes de la formación del mundo, Dios ya tenía un propósito claro en ti y para mí. No tires al desperdicio todo lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué más que envió a su Hijo para que muriese por ti, por mí? Esa identidad que se había extraviado, que se había perdido, con Cristo la recuperamos. No solo vivió entre los hombres, sino que nos enseñó, murió, pero también resucitó. Y hoy está sentado a la diestra, gobernando juntamente con el Padre. Y que el sacrificio de Jesús fue un sacrificio inmerecido porque nosotros no lo merecíamos. Pero en Él tenemos identidad. Él nos dio identidad. Él es nuestra identidad. Dios te bendiga grandemente, que la paz del Creador esté sobre ti. Y no te olvides de compartir nuestros videos. Síguenos en TikTok como Senza Frontiere, en Facebook como Senza Frontiere y en YouTube como Senza Frontiere, en el cual ese es un grupo de personas que se ha unido de diferentes países para llevar la palabra y que nosotros podamos ser de bendición, así como muchos fueron de bendición para nosotros ser canal de bendición para otros que están posiblemente con esa necesidad de escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sin más, ese es su servidor Ronald Solís Pérez. Vuelvo y repito, síganos en las redes sociales. No se olviden, también tenemos la radio Senza Frontiere. La puedes cargar en la Play Store o en la App Store como Radio Senza Frontiere. Allí estaremos llevando palabra, reflexión, música, prédica 24/7. Así que no se olviden de seguirnos.
Bendiciones para todos y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre ustedes y sobre toda su familia. Bendiciones de lo alto.